enseño a predicar a otros, pero déjame decirte que mi esposa predica sermones mucho más mejores que yo con su ejemplo en casa. Ese es el método bíblico como la mujer evangeliza. ¿Quieres saber cómo Pedro dice que la mujer evangeliza a su marido incrédulo? Con el ejemplo. Dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 1. ¿Quieres saber cómo Timoteo llegó a ser cargo de la iglesia en Éfeso? ¿Quieres saber quién le instruyó en los caminos del Señor? Fue su abuela Loida y su madre Eunice. Hermana mía, no anheles el púlpito teniendo a la iglesia de tu casa descuidada. Pierdes tu familia, pierdes el ministerio. El día de hoy quiero hablar acerca de un personaje que muy poco se habla al día de hoy. Se conoce el libro de Ruth por la protagonista Ruth, pero muy poco a veces se trata de profundizar en esta mujer llamada Noemí, que muchas veces es un personaje que pasa desapercibido. Pero déjame decirte que aquellos que pasan más desapercibidos por los hombres son perlas más preciosas para Dios. Y eso es lo primero que quiero que te lleves el día de hoy. Noemí, un personaje que puede pasar desapercibido por nosotros, no pasa desapercibido en la historia redentora del plan de Dios. Las crisis, amados hermanos, también son parte del plan soberano de Dios. Y de hecho, las crisis y las pruebas son las bendiciones más grandes para el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios ha sido perseguido, ha sido cuando más el pueblo de Dios ha evangelizado. Cuando el pueblo de Dios ha sido aún asesinado, ha sido más cuando el pueblo de Dios se ha levantado. Un padre de la iglesia decía: ustedes continúen siendo crueles con los cristianos y aún matándoles, pero sin embargo, cada gota de sangre de un cristiano es una semilla que brota, surgiendo muchos más cristianos en el mundo para predicar el evangelio. En tiempos de persecución es cuando la iglesia se ha visto más avivada. Y es ahora, cuando estamos más cómodos, cuando la iglesia poco crece. Es una realidad que nos llama a ver que las pruebas y las crisis son una bendición. Pues a todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. En los desiertos, amados hermanos, es cuando escuchamos con más claridad la voz de Dios. En la escasez es cuando más levantamos la vista y reconocemos a Dios como nuestro proveedor. Y en los problemas reconocemos que Cristo es nuestro único Salvador. Así que la escasez, las pruebas y los desiertos son un buen lugar donde el Señor nos vuelve más a la imagen de Cristo. Dios diría a través del profeta Oseas: llamaré a mi pueblo al desierto y ahí les haré oír mi voz. En tiempos donde me he sentido más afligido, ha sido en tiempos donde he sentido con mucha más fuerza el consuelo y la compañía de Dios en mi vida. En cualquier tiempo, en cualquier circunstancia y en cualquier edad es un buen momento para servir a Dios por gratitud. La historia de Noemí es una historia que nos enseña ricamente acerca de todo lo que hemos estado hablando en esta pequeña introducción. En primer lugar, veamos las virtudes de Noemí. La palabra Noemí significa dulce, placentera, significa amable. Esta era una mujer con muchas virtudes. Su carácter era sumiso, a pesar de las malas decisiones que pudiera tomar la cabeza del hogar. En el versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Este varón, Elimelec, estaba en la tierra prometida. Estaba en Belén. Belén significa casa de pan. Así que ahí era donde Dios había prometido a su pueblo que habría leche y miel, que habría comida en abundancia, que Dios les proveería. Pero en un momento donde ese lugar estaba siendo procesado por Dios en una prueba, Elimelec entonces decide salir de la tierra prometida e irse a Moab,
un pueblo que era enemigo de Israel, un pueblo pagano y lleno de idolatría. Elimelec significa Dios es mi rey, pero la actitud de Elimelec decía lo contrario a su nombre. Parecía que Elimelec en tiempos de prueba dudó de las promesas de Dios y entonces se fue a Egipto a buscar pan y comida. Y ustedes dicen, pero Noemí, ¿qué hizo? Noemí era una mujer amable, placentera y dulce. Yo estoy seguro que Elimelec la amaba más que a nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque Noemí se sujetó a Elimelec y ella fue con Elimelec. Las consecuencias de la decisión de Elimelec puede verse en los significados de los dos nombres de sus hijos. Sus dos hijos se llamaron Malón y Kelión. Significan enfermedad y muerte. Nada bueno puede suceder cuando sales de la tierra prometida a buscar provisión en el mundo pagano. Estas fueron las consecuencias. Sin embargo, la sujeción de Noemí en obediencia a Dios contrasta fuertemente con la necedad y rebeldía de Elimelec. El servicio a Dios de Noemí como esposa era más excelente que el de Elimelec como cabeza de hogar, aún en medio de una profunda aflicción. Noemí podía enseñarle más piedad a Elimelec que Elimelec a Noemí. Y es que a veces Dios ha levantado a muchas mujeres en sus hogares para impulsar la alabanza, la adoración, la oración y el ayuno a falta de cabezas de hogar que cumplan con su responsabilidad. Y para vergüenza nuestra, enseño a predicar a otros, pero déjame decirte que mi esposa predica sermones mucho más mejores que yo con su ejemplo en casa. Y a veces yo me avergüenzo. Hermanos, debemos nosotros ver a nuestras mujeres no como un añadido. Sin ellas no somos nada y ellas sin nosotros tampoco. Los dos nos complementamos. El apóstol Pablo dijo, el varón no es nada sin la mujer y la mujer no es nada sin el varón. Ambos se complementan. Así que este matrimonio, aunque con tensiones, tenía una mujer sabia que predicaba con su ejemplo. Ese es el método bíblico como la mujer evangeliza. ¿Quieres saber cómo Pedro dice que la mujer evangeliza a su marido incrédulo? Con el ejemplo. Vosotras, mujeres, ganen a sus esposos con el ejemplo. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. ¿Quieres saber cómo Timoteo llegó a ser cargo de la iglesia en Éfeso? ¿Quieres saber quién le instruyó en los caminos del Señor? Fue su abuela Loida y su madre Eunice. Hermana mía, no anheles el púlpito teniendo la iglesia de tu casa descuidada. ¿Está bien? No anheles el púlpito teniendo a la iglesia de tu casa descuidada. Yo siempre he dicho esto, tu primer ministerio es tu familia. Pierdes tu familia, pierdes el ministerio. Pierdes tu familia, pierdes el ministerio. Ocúpate primero en ordenar tu casa y luego piensa en corregir a la iglesia. La primera iglesia, el semillero de la verdadera religión, como diría un pastor puritano, nace en el hogar, con padres piadosos. No puedes pedir a tus hijos más de lo que tú les muestras en casa. Y esto es tan importante. En segundo lugar, veamos las aflicciones de Noemí. Noemí no solo tuvo que cargar con las consecuencias de las malas decisiones de su marido, sino con la muerte de éste. En el versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. La viudez, aún en esos tiempos, traía gran prejuicio para las mujeres, al punto de que muchas de ellas tenían que mendigar su alimento en el pueblo. Y aún otras eran sustentadas por la misma iglesia. Ahora,
esto es maravilloso, porque Noemí, aún a pesar de sus carencias, aún a pesar de que no tenía un marido quien la pueda proveer, esta mujer saca adelante a sus 2 hijos hasta que ellos tengan la mayoría de edad para casarse. Es el Señor quien engrandeció las fuerzas de esta mujer para criar a sus 2 hijos hasta que ellos fueran mayores. Una mujer virtuosa tiene el ánimo pronto para trabajar y proveer para su familia, aun cuando no hay una figura paterna. La primera vez que lloré por mi madre fue cuando la vi en una cama de un hospital. Ella era una mujer fuerte. Ella, ustedes conocen tal vez balnearios. Ella se iba más allá de balnearios a recoger leña. Y ella traía un saco de leña aquí, muy grande, era el saco de leña. Y en la otra mano traía las compras del mercado. Y yo la acompañaba a su lado. Yo era muy pequeño, así que no podía llevar mucho. Y ella llevaba desde más allá de balneario hasta mi casa, que es cerca aquí. Era una mujer muy fuerte. Pero cuando yo la vi en la cama de ese hospital, con sondas, yo dije, ¿qué pasó con esa mujer tan fuerte? Pero una mujer será así, fuerte. Mira cómo la palabra describe a la mujer virtuosa en el capítulo 31, versículo 13. Busca lana, Proverbios 31, 13. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de su fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¡Qué maravilloso! Fíjate, el predicador dice, es como nave de mercader. ¿Ustedes han visto cuánto carga la nave de mercader? Carga bultos y bultos. Tiene que cargarlo lo que más puede para llevarlo de un lugar a otro. Y el predicador dice, así es la mujer virtuosa. No importa cuánto peso cargue, ella siempre lo llevará a donde lo tiene que llevar. Ella siempre cumplirá con su trabajo para el bien de su hogar. A ella no le importará levantarse de muy mañana, ni acostarse de muy noche. Ella estará siempre dispuesta para los suyos, no solo para sus hijos, sino también para su marido. Y cuando su marido salga, entonces sus vecinos le dirán, este hombre es muy afortunado. Tiene una virtuosa mujer que realmente le debe llenar de orgullo. Sin embargo, amados hermanos, Noemí tuvo otra aflicción, aparte de la muerte de su marido. Versículo 4 de Ruth. Ella estaba con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Noemí sufrió por los pecados de sus hijos. En una versión de las Escrituras dice, los cuales transgredieron, tomando para sí mujeres moabitas. Estas mujeres eran practicantes de otra religión, adoraban a otros dioses. Versículo 15, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ve tú tras de ella. Ese choque cultural que Noemí había atravesado, ahora tiene que soportar no solamente ese choque cultural, sino también aún nueras que adoran a otros dioses, que tienen prácticas paganas, pero sus hijos están empecinados en casarse con ella y de hecho se casan con aquellas mujeres. La unión de los hijos de Noemí con aquellas mujeres debió haber causado un gran conflicto.
de madre a hijos. Y aquí hay muchas madres. Y pueden entender las discusiones que a veces se producen por la necedad de un hijo. Y puedo sentir aún el dolor de Noemí. Puedo tal vez visualizarlo en el sufrimiento de mi madre. Yo crecí en la escuela dominical, amaba las escrituras. Cuando veía al predicador, yo iba a casa y entonces cuando iba a la iglesia y escuchaba la predicación en la iglesia, regresaba a casa, me paraba en una silla y hacía como que predicaba y levantaba la Biblia y empezaba a predicar a mi mamá todo lo que yo había escuchado. Y mi mamá estaba muy cansada para escucharme, así que ella simplemente dormía. Pero la grande fue la tristeza de mi madre cuando ella vio que su niño ya no era tan niño, tenía 15 años y ya fumaba marihuana. Y de hecho ya casi vivía en la calle. Su hijo ya no era un niño tan inocente. Su hijo era encontrado en las veredas, borracho, alcoholizado, viviendo una vida completamente perdida. Y yo veía a mi madre como fueron esos momentos de crisis, fueron esos momentos de tribulación y de desierto que la acercaron más a Dios. Alguien le dijo, sé que has mandado a tu hijo a centros de rehabilitación, sé que le has pegado, sé que le has gritado, sé que le has corregido, pero ¿sabes? Hay alguien que puede cambiar la vida de tu hijo y ese es Jesucristo. Y mi madre empezó a asistir a la iglesia. No se perdía ni un servicio de oración. A primera hora en cada ayuno, ella oraba al Señor todos los días. Por mí, me acuerdo haber llegado una noche a casa. Estaba muy drogado, pero aún podía ver un poco. Y cuando me acosté en la cama, recuerdo que mi mamá vino y me trajo algo para comer. Yo lo que hice fue levantar el brazo y tiré todo lo que ella me iba a dar. Pero una madre es una madre. Y mi mamá entonces esperó a que yo me durmiera o estuviera medio dormido. Tomó mi cabeza, se arrodilló en mi cama y dijo, Señor, cambia a mi hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús, cambia a mi hijo. Y se quedó repitiendo esa frase durante no sé cuánto tiempo hasta que yo me dormí. Ahora, vean cuánto Noemí habrá sufrido por las decisiones terribles que tomaron sus hijos. Noemí había leído esa promesa que le fue dada al pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo, yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Noemí había creído por mucho tiempo esa promesa cuando sus hijos eran pequeños, pero ahora que eran grandes y habían tomado malas decisiones, ella estaba dudando de aquella promesa y le estaba diciendo a Dios, Señor, tú serás el Dios de mis hijos, salvarás a mis hijos, preservarás la simiente prometida. No solamente sufrió por las malas decisiones de sus hijos, también sufrió por la muerte de sus hijos. En el versículo 5 dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Este fue el mayor dolor. Teniendo sus hijos, tenía esperanza de que en algún momento sus hijos cambiaran y que de algún momento regresaran a los caminos del Señor, corrigieran sus malos caminos. Pero ahora que sus hijos estaban muertos, entonces su esperanza parecía desvanecerse. Esta mujer había sufrido tanto. Había sufrido las malas consecuencias de las decisiones de su marido. Había sufrido la muerte de su marido. Había sufrido las malas decisiones de sus hijos y ahora la muerte de sus hijos. Esta mujer estaba realmente devastada. Lo más común es que un hijo entierre a una madre. Pero es triste cuando una madre tiene que enterrar a sus hijos. Es mucho más triste. Y más aún cuando esa madre tal vez no tiene la seguridad de que sus hijos hayan conocido a Cristo. Madres, aquí que me escuchan, tienes que saber
que si uno de tus hijos no cree en el Señor Jesucristo y no se arrepiente, nunca más lo volverás a ver en el cielo. Y digo esto porque a veces no pensamos en ello. Creemos que nuestros hijos están bien si están lejos de Cristo. Y decimos, ya vendrá, pero la responsabilidad es suya, es de sus padres. No es la responsabilidad del pastor evangelizar a tus hijos. Son los padres aquellos que tienen que traer a sus hijos a la casa de Dios. Y hasta que no comprendamos eso, entonces pocas veces veremos una familia completa en las iglesias. La virtud de Noemí se manifiesta en su fortaleza. Mira lo que hace Noemí. Versículo 5 y 6. Y murieron también los dos Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, ¿qué hizo? Se levantó. Hermanos, no podemos quedarnos en el suelo. Los desiertos son transitorios. No tenemos que quedarnos allí. Ella se levantó, ella quedó desamparada, pero ella se levantó. Así como las muchas aguas no pueden apagar el amor de Dios por su pueblo, así también, aún los muchos problemas no pueden detener a una hija de Dios que tiene las fuerzas del Todopoderoso. No lo pueden hacer. Y Noemí entendía, porque cuando las fuerzas de Noemí se acabaron, ella se levantó con las fuerzas del Señor. Y es ahí, entonces, donde nuestra fe es probada. Cuando nos levantamos del desierto y empezamos a caminar, veremos que nuestra fe está siendo mejor pulida. Hay más gracia para nosotros. Su marido había muerto, pero Noemí tenía al Señor por marido. Sus hijos parecían perdidos, pero Noemí creía en la palabra de Dios como consuelo. Sus hijos habían muerto, pero su fe estaba en el Dios que vive y reina para siempre. No importa lo que en este mundo pase, Dios sigue en el trono y esa es nuestra única esperanza. Algunos dicen, ¿qué presidente nos gobernará en los próximos años? ¿Qué pasará con el mundo? Y yo les digo, todo está bien si Dios sigue en el trono. Isaías estaba sufriendo porque Usías había muerto. Isaías estaba temeroso y estaba orando al Señor. Y el Señor le respondió de esta manera. Le hizo ver en visión un trono alto y sublime, donde las faldas del Señor llenaban todo el templo. El Dios Todopoderoso estaba en el centro y los ángeles estaban alabándole. Y ahí Isaías comprendió que reyes y gobernantes pasarán, imperios y reinos pasarán, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores permanecerá por siempre y para siempre en el trono, controlando y dirigiendo el rumbo y el destino de todos aquellos que ama. Si tienes esa confianza, nada entonces podrá apagar tu fe. No hay nada imposible para Dios. Nada está perdido cuando es Dios quien guía y controla tu destino según sus sabios propósitos. Hemos visto las virtudes de Noemí, hemos visto las aflicciones de Noemí y ahora veamos el gozo de Noemí. ¿Cuántos hijos perdió Noemí? Perdió 2. Ahora quiero que veas cómo el Señor multiplica lo que pierdes en el proceso. ¿Lo crees? En primer lugar, la bendición o el gozo de Noemí al ganar una hija de gran virtud. Noemí decide volver a Belén, al lugar donde era llamado la casa del pan, a la tierra prometida. Es seguida por sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Ellas están decididas a seguir a Noemí. Pero entonces Noemí les habla del costo de ir a esa tierra prometida. Y les dice, puede ser que allá no encuentren marido. Y yo ya estoy muy anciana. Y aún si puedo tener hijos, no van a poder esperar hasta que ellos crezcan. Así que puede ser que allá moramos. Y entonces una de ellas dice, esto es muy costoso. Y entonces se vuelve
aunque con un beso a Noemí, a su pueblo, a seguir adorando a sus dioses paganos y a seguir viviendo en su pueblo pagano. Pero una mujer, una nuera llamada Ruth, dice las siguientes palabras: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Son las palabras más maravillosas que puedes escuchar. Cuando tú dijiste: Señor, te seguiré, Señor, te entrego mi vida, tú estabas declarando lo mismo que Ruth. Señor, yo te voy a seguir, aún cuando yo atraviese la muerte, porque sé que la muerte solamente me llevará a tus brazos. Esta era la declaración sincera de Ruth. Y ahora Ruth se convierte en la hija de Noemí. En el capítulo 2, versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Capítulo 3, versículo 1. Después le dijo a su suegra Noemí: hija mía. Capítulo 3, versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Versículo 18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía. Ella se convierte en la hija prometida que tanto Noemí anheló. Noemí estaba esperanzada, estaba en sus hijos. Y ella estaba expectante cuándo sucedería la conversión de sus hijos, cuándo sus hijos demostrarían fidelidad a Dios, cuándo sus hijos demostrarían fidelidad aún en obediencia a ella. Pero ella no esperaba a que Dios le iba a proveer, aún después de sus hijos sanguíneos, una hija adoptiva que sería la hija prometida para ella. Los caminos de Dios no son los nuestros. Los caminos de Dios no son los nuestros. Abraham pensó con sus propias fuerzas y bajo sus propios métodos hacer surgir al hijo prometido. Pero Dios no tenía en plan ello. Así que esto nos muestra algo muy importante. Ahora, Ruth parece haber heredado por imitación la virtud de Noemí. Ruth tenía bondad, compasión, fe firme y fidelidad inconmovible. ¿Se acuerdan? A donde tú vayas yo iré, y aún a la muerte allí estaré. Su obediencia partía del amor. Aun cuando Ruth se fue a recoger espigas y encontró a Boaz, y Boaz entonces se enamoró de aquella virtud de Ruth. Y luego, cuando volvió a Noemí, Noemí le dio con algunos consejos. Ruth dijo: haré todo lo que tú me mandes. Aún esperó con paciencia cuando Boaz le dijo: espérate, que voy a consultar con un pariente que puede casarse contigo y redimirte. Y entonces Noemí le dijo: espérate a Ruth. Y Ruth le dijo: está bien, esperaré. Hay otra cosa más. En el versículo 20 al 22 dice: y ella le respondía: no llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es interesante. Cuando Noemí se declara en bancarrota, cuando Noemí comprende que con sus fuerzas no podrá, cuando Noemí se da cuenta y dice: me fui llena, me fui con esperanzas a ese mundo, pero ahora volví con las manos vacías. Cuando Noemí vuelve a los caminos del Señor, es cuando el Señor derrama ricas bendiciones sobre ella. Al reconocer sus manos vacías y su terrible condición, le fue provista rápidamente la siega. En segundo lugar,
Y esta es la segunda bendición de Noemí. La bendición de tener un segundo hijo como hijo de la promesa. Boaz decide casarse con Ruth y ambos tienen un hijo. Pero fíjate cómo llaman al hijo en el capítulo 4, versículo 16 y 17. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo, ¿a quién? ¿A Noemí? ¿Te diste cuenta de esa peculiaridad? No dice le ha nacido un hijo a Ruth, dice le ha nacido un hijo a Noemí. Pero el hijo era de Ruth. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque Ruth amaba tanto a Noemí y Noemí amaba tanto a Ruth que podían compartir el amor de ese hijo como si ambas fuesen la madre de ese hijo. Así que Noemí ganó una hija virtuosa y otro hijo de la promesa. Pero esta hija virtuosa, versículo 16, era de mayor valor, más que 7 hijos. Así que si Noemí valía más que 7 hijos, y aún este hijo así que si Ruth valía más que 7 hijos, y este hijo de Ruth pasaba a ser el hijo de Noemí, ¿cuántos hijos tenía Noemí? El Señor derrame la abundancia. Nada de lo que perdemos en esta tierra se compara a lo que ganaremos en el cielo. Nada, nada, nada. Querido joven, lo que ganas en el mundo es basura a lo que ganarás en el cielo. Nada se compara a las piedras preciosas en la ciudad celestial y a los mares de cristal en aquella gran ciudad. Nada se compara. La bendición de tener por segundo hijo al hijo de la promesa. Este hijo es llamado, ¿cómo se llama? Obed. Y Obed significa siervo y por implicación siervo de Dios. Este es un hijo de la promesa. Versículo 21 y 22. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a ¿quién? Y de la línea davídica, ¿quién viene? Nuestro Señor Jesucristo. Este libro menciona pocas veces explícitamente a Dios obrando en la historia de Ruth, pero lo que este libro nos quiere enseñar es algo muy importante, que aunque no veas a Dios manifiestamente y explícitamente obrando en alguna circunstancia, no quiere decir que Dios está ausente, porque Dios en la historia de Ruth trabaja en silencio, pero controla todas las circunstancias. Dios trajo la escasez aún en Belén, como también luego la proveyó de ciega. Dios trajo la abundancia aún en el lugar de Boz, como también permitió que Ruth pueda tener un hijo con Boz, para que este hijo sea el hijo de la promesa y cierre la matriz de Ruth cuando estuvo con el hijo de Noemí por 10 años. 10 años estuvieron casados Ruth y el hijo de Noemí y no tuvieron ningún hijo. Pero Dios abrió el, ¿cómo se dice? La matriz. Abrió la matriz de Ruth para engendrar al hijo de la promesa, Obed, que vendría a ser padre de Isaí, y vendría Isaí a engendrar a David, y así seguiría la línea mesiánica. Dios obra de muchas maneras y en silencio. Así que no te preocupes si no ves evidentemente y manifiestamente la mano de Dios en tu vida. Dios muchas veces trabaja en silencio. Quiero que, por último lugar, me acompañes a un pasaje. Isaías, capítulo 59. Yo le digo a mi esposa, cariño, este pasaje
Hay que hacer un cuadro de este pasaje y hay que ponerlo en la casa para nunca olvidarnos de esta promesa. Capítulo 59, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y es lo mismo que el apóstol Pedro dice en el Pentecostés. Y la promesa no solamente es para vosotros, sino para sus hijos y para los hijos de sus hijos y para cuantos el Señor tu Dios llamare. Y ahora queda la pregunta al aire. ¿Crees en esta promesa? Esta promesa es cierta y verdadera. Así que sirve con todas tus fuerzas al Señor, sin importar las circunstancias, sin importar el tiempo, sin importar la edad. ¿Sabes? Hay a veces que mujeres en avanzar edad se acomplejan y dicen, bueno, es que las mujeres más jóvenes tienen más fuerza, pueden hacer muchas más cosas a la vez. Yo ya estoy muy anciana, yo ya no tengo fuerzas. La columna que sostiene a una iglesia es la columna del ministerio de intercesión. Y en el ministerio de intercesión es maravilloso cuando hay mujeres de muy avanzada edad que entregan sus vidas por completo a orar por los ministerios que surgen en la iglesia. Un predicador muy famoso subió al cielo y el Señor le preguntó, ¿sabes por qué tu ministerio fue tan famoso? Y él dijo, de repente fue por mi gran elocuencia. Y Dios dijo, no. Ha de ser porque me fui a ese seminario tan famoso. Y Dios dijo, no. Ha de ser porque tuve este maestro muy erudito. Y el Señor dijo, no. Abrió una nube y le hizo ver a una anciana intercediendo por él. Ella decía, Señor, bendice el ministerio de este varón, día y noche. Y el Señor le dijo, esa mujer, aunque tú no la saludabas al terminar tu predicación, y aunque pasaba desapercibida, era una perla más preciosa ante mis ojos, que bendecía grandemente tu ministerio y a la iglesia para que nunca languidezca. Así que, amada hermana, hoy que me escuchas, no importa tu edad, no importa tu condición, no importa tu situación. El libro de Noemí nos enseña que una mujer virtuosa, en cualquier circunstancia, a cualquier edad y bajo cualquier temporada, anda en los caminos del Señor y florece bajo el don y el servicio que Dios le ha encomendado. La belleza estética se encuentra en todas partes del mundo, pero la virtud verdadera solo es hallada en una mujer transformada por el poder de Dios. Y esa es la perla más preciosa y más extraña para encontrar. Y cuando la encuentras, querido joven, no la sueltes. No temas al futuro, amada hermana, pues todo ello está escrito por Dios. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero tengo un hijo y está en la drogadicción, está en el alcoholismo. Tengo un marido que me hace la vida imposible en el hogar. Tengo una familia que realmente no quiere venir a los caminos del Señor. Hay un mundo afuera que está terrible cada vez y me da mucho miedo hacer que mis hijos salgan a la calle. Uno de los mayores temores que teníamos yo y mi esposa, a veces cuando queríamos tener un hijo, decíamos, bueno, el mundo, ¿cómo está? Está fragmentado, está destruido. Pero, ¿sabes? No soy profeta, pero estudio la profecía ya revelada. Y quiero decirte cómo acaba todo. Ganamos. Ganamos. Ganamos y somos victoriosos en Cristo. Y el mal es derrotado. Y Satanás es encadenado para siempre y por siempre. ¿Y sabes qué más ganamos? Una ciudad celestial, donde hay mares de cristal, donde no hay enfermedad, donde no hay lágrimas, donde le podemos servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y el pecado ya no es un impedimento para no servirlo en pureza. Pero no te he contado lo más bello. Vamos a ver a Cristo. Vamos a ver a aquel que lo servimos y lo amamos aún sin verle.
pero podremos abrazarle. Y Él nos responderá todas las preguntas. Y cuando le digamos, pero Señor, ¿qué pasó en esa situación terrible? ¿Qué pasó cuando yo era muy pequeña y me tocó vivir por esto? ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué tanto oré por él? Y el Señor te dirá, hija mía, no estás viendo todo el panorama. José estaba en un pozo. Lo creían perdido. Pero los hombres no veían todo el panorama. Los hombres veían a un esclavo. Yo veía a un futuro rey. Bajo las promesas de Cristo, nuestra vida nunca perderá su rumbo ni fundamento. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, no estamos confiados en nuestras fuerzas. No nos importa lo que perdamos en este mundo. Si te tenemos a ti, tenemos lo suficiente para continuar. Te amamos a ti más que a nada. Tú eres nuestro tesoro más precioso. No hay nada más hermoso, más excelente que estar en tu presencia. Como el salmista diría, prefiero estar en tu casa que en el palacio de un rey. 1000 veces, y 1.000.000 de veces, infinidad de veces. Señor, te ruego que bendigas a cada mujer el día de hoy, y a cada varón el día de hoy, a cada familia en esta iglesia. Señor, dota de fortaleza a cada madre de familia que está orando por su hijo, que está intercediendo por su esposo, que está impulsando la oración, el ayuno, la alabanza, la lectura de tu palabra en su hogar. Señor, te ruego que obres en su vida, que les des fortaleza en este día, Señor, y en los que quedan, Señor Padre Celestial, así como a Noemí, Padre Celestial. Señor, que esta palabra, Señor, sea guardada en su corazón y que te pueda servir con todo el corazón. Señor, haz mujeres virtuosas, Padre Celestial, transfórmalas con tu poder y tu Espíritu Santo sea gobernando cada vida en este lugar. Gracias, mi Dios, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.